Dios le continúa bendiciendo. Yo me siento un poco raro porque no puedo dejar de mostrar una sonrisa, pero los veo ustedes sumamente serios. O sea, yo siento aquí una atmósfera sumamente sublime y no quisiera que mi risa contrastara la sublimidad de la presencia de Dios. Real. Entonces nada, yo quisiera que nos sigamos gozando en Dios y ahora acompañado de su palabra. Vamos a estar predicando bajo el tema de, allí en proyección y sonido nos van a acompañar, pero pareciera que no fui yo que le pasé el tema. Ya ustedes saben cómo es que estamos. El tema es alimentación y nutrientes para nuestro espíritu. Gloria a Dios. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 13. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 13. Gloria a Dios. Le doy gloria a Dios porque ya tenemos proyector puesto. Anoche no lo teníamos. Ya yo venía preparado para decirle: todo el mundo tiene que tener Biblia en la mano, porque no teníamos la asistencia, pero nada, esperamos tener la asistencia de la proyección y cuando lo tengamos, el versículo, nos podemos poner de pie. Y mientras eso ocurre, no tiene que desesperarse, no hay prisa, yo no voy corriendo. Yo le voy contando de que Dios, desde el Antiguo Testamento, el mismo Padre, el mismo Jesús, hablaba a través de parábolas. Y cuando hablaba a través de parábolas, mostraba verdades profundas a partir de los ejercicios conocidos. Como por ejemplo, Dios le revelaba a los profetas a través de la vida del alfarero. En algún momento le dijo al profeta: ve a la casa del alfarero y mira cómo él hace con el barro y esto que lo otro. Cuando Jesús hablaba de la pesca y de la siembra. ¿Por qué yo preparo este contexto? Porque como hoy vamos a hablar de nutrición, va a haber mucha analogía con el cuerpo y la nutrición de nuestro cuerpo per se. Va a haber mucha analogía en ese sentido. Santiago capítulo 1, verso 13. Va a haber mucha analogía en ese sentido porque después yo decía: ¿y será que yo estoy cuadrando la cosa a mí? Yo digo, puede que sí, pero Dios me usa de esa forma. Amén. Porque también Dios me usa con conocimientos psicológico, porque me apasiona la psicología, me apasiona la nutrición. No soy ni psicólogo ni nutricionista, pero ambas cosas me fascinan. Entonces Dios me usa por ese tipo de cosas y digo yo, no me sentí mal cuando caí en cuenta que Dios usaba al alfarero, Dios usaba la siembra y Dios usaba la cosecha. Entonces, amén, es palabra de Dios. Dice el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tiene a nadie, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Sumamente impactante todo lo que leímos. Lo digo por mí, tal vez usted no lo fue, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me hace pensar esto? Primero, que nosotros exhibimos el fruto de muchas acciones pasadas. Y lo voy a explicar. O le trataré de explicarlo, y claramente siempre dependiendo del Espíritu Santo, quien nos guía. Me guía para transmitir el mensaje y los ayuda a ustedes a recibirlo como Dios quiere. Amén. La gloria sea siempre para Dios. A mí me encanta estar de aquel lado, ustedes lo saben, pero hoy me toca estar aquí. Así que la gloria sigue siendo para el Espíritu Santo que me tiene aquí y Él hace y dice. Amén. Su palabra es el filtro por el cual ustedes van a hacer el ejercicio de decir: el varón dijo lo que era o no dijo lo que era. Amén. Y yo siempre tengo la tranquilidad de que bajo la palabra de Dios. Sí, de verdad siento mucho temor de Dios. Real. Y la gloria sea para Dios. Entonces, cuando nosotros en el plano físico natural tenemos cierto tipo de cuerpo que podemos sentirnos cómodos o no con él, es un cuerpo que viene de costumbres y hábitos que no necesariamente porque querramos o no. Por ejemplo, hay ciertas condiciones físicas y de salud que nos permiten no comer ciertos alimentos. Ahora, esa condición de no comer ciertos alimentos, que puede ser necesario el no comerlo, al fin y al cabo va a terminar impactando de alguna manera. ¿Me siguen o no me siguen? Ciertamente hay que poner sobre la mesa algo que se llama la genética. La genética nos va a jugar porque no todo el mundo fuimos dotados de las mismas cosas en un principio.
pero no significa que los hábitos van a terminar impactándonos de diferentes formas, y por eso tenemos ejemplos espirituales, bíblicos, de gentes muy usadas y muy dotadas de Dios, que al final por sus hábitos aprovecharon más o aprovecharon menos, según fueron nutriendo su espíritu. Ejemplo, Sansón. ¿Quién de nosotros nació con un llamado como Sansón? ¿O fuimos dotados de una fuerza que pareciéramos unos superhéroes? Nadie tuvo la fuerza ni la gracia de Sansón. La gracia de Sansón la tuvo Sansón. Amén. Semejanza de alguien que tiene una genética que por más que coma no engorda, la tiene. Pero en algún momento el hecho de que algo aparente ser no significa que sea. Me explico. El hecho de que yo tenga una contextura delgada no significa que mi salud esté bien. No sé si ustedes recuerdan un anuncio de avena, no voy a decir la marca, muy famoso, que era de un señor que venía bajando una escalera con un peluche en la mano. Me llama la atención porque era un señor muy delgado y resulta que él murió de un infarto, según el anuncio. No sé si lo recordarán algunos de los mayores. El tema es que yo le decía a mami, pero ¿cómo ese señor flaco murió de un infarto y que se le taparon las arterias? Mi mamá, que tiene cierto conocimiento médico, me decía, mira, el hecho de que alguien sea delgado no significa que sus arterias no se puedan congestionar. Entonces, eso me impactó bastante. Entonces, el hecho de que hoy día tengamos ciertas apariencias porque Dios nos haya dotado de mucha gracia, no significa que nosotros no tengamos un gran rol y deber de cuidar nuestra salud espiritual. Amén. Nuestra salud espiritual y nuestra genética viene espiritualmente condicionada o compuesta de dos contrapartes. Una es la parte que llamamos espiritual, espíritu, cuidar nuestro espíritu, y lo otro que se llama la carne. Ambos elementos son espirituales. ¿Me van siguiendo o no? Yo quiero pensar que todos estamos conscientes acá de que estamos compuestos de tres elementos primordiales, que son el cuerpo, la mente y el espíritu. O el cuerpo, el alma y el espíritu, y dentro del alma está la mente. Entonces, el espíritu es este instrumento con el cual nos podemos conectar con Dios, que es espíritu. Y en la medida que nuestro espíritu, nuestra parte espiritual está fortalecido y o nutrido, podemos prevalecer ante las adversidades y los ataques del enemigo. Ataques que pueden verse reflejados en emociones que nos pueden llevar a la muerte, como el suicidio, la depresión, si no atendemos y cuidamos una salud espiritual adecuada. Entonces, gloria a Dios. Ese último amén, no sé por qué me llegó, pero la gloria de Dios. Fue como él solo en el desierto. Pero la gloria de Dios. La gloria de Dios. Siempre hay un alma que clama. Aleluya. Entonces, cuidar el espíritu. Nosotros, como personas que tenemos un cuerpo físico, tenemos que comer. Y de hecho, no solo tenemos que comer, sino que indudablemente comemos. Porque si no comemos, no estuviéramos aquí sentados. ¿Es así o no es así? Por eso siempre va a haber comida, y la misma escritura habla de que Dios cuida de nosotros y nos provee alimento, porque aquí no hay nadie que puede decir que le falta comida. Eso en el plano físico, pero sin lugar a duda, con más razón, Dios también provee alimento espiritual. Lo que les quiero decir es que en la medida que nosotros, y aquí hay un llamado a cuidar lo que comemos físicamente también, mucho más profundamente es cuidar lo que comemos espiritualmente, y siempre vamos a comer espiritualmente, aunque no procuremos comer espiritualmente. ¿Por qué? Nosotros tenemos, como yo le diría, más de una boca para comer espiritualmente. ¿Cómo así, varón? Más de una boca. Sí, porque tú comes por la palabra que escuchas y comes por las imágenes que ves. Porque todo eso al final impacta tu espíritu, impacta lo que llena tu mente. Entonces, si nosotros habitamos en un mundo, y el mundo es la parte espiritual del planeta Tierra, para que no se confundan las cosas, como el cuerpo es el cuerpo, y la carne es la carne, y la carne es del espíritu, y el cuerpo es físico, el planeta Tierra es físico, pero el mundo que habitamos es espiritual. Y por ende, todo lo que nos llega, que vemos, que oímos, nos va llenando. ¿Qué dice el libro de Romanos en capítulo 1? Mientras ustedes lo van buscando, yo también, gloria a Dios. Libro de Romanos capítulo 1. Varón, ya yo tengo el 1, ¿qué más? Gloria a Dios. Verso 28. Verso 28. Yo lo tengo aquí en mi Biblia digital, que es el celular, pero quiero ir a la física porque realmente es bastante abundado. Verso 28.
Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, todo el que no tiene a Dios, todo el que de alguna manera, bueno, el verso también lo va a explicar, pero son personas que incluso saben que Dios existe. De alguna manera han entendido su necesidad de Dios, pero no lo han aceptado. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Me van siguiendo? Sería importante que me sigan. Que no conviene, 29, estando atestados, subraya la palabra atestados, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Resalto envidia porque parece algo sutil que tal vez nada más tú lo sientes y te lo ves. A veces hasta se te ve por encima. Homicidios, contiendas. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido víctimas de contiendas? Engaños, malignidades, murmuradores. En algún momento muchos de nosotros, tal vez no todo ha caído ahí, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, muchos de nosotros hemos caído ahí, o venimos de allá, o incluso caemos de nuevo, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, ya lo han entendido, ya han escuchado de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, saben que eso es malo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué terrible que tú sabiendo que algo está mal, tú no solamente comulgues con gente que lo hace, sino que tú eres parte de lo que lo hace. Pero ¿por qué pasa esto? Porque nosotros nacimos en un escenario así. Ahorita el pastor, bueno, por lo regular, en el tiempo de compartir el pan y la Santa Cena, oramos a modo de reflexión el Salmo donde David decía, en maldad he sido concebido, en maldad me formó mi madre. Estoy parafraseando. ¿Qué significa esto? Que desde nuestro nacimiento venimos envueltos en pecado. Lo vemos en nuestro padre, lo vemos en nuestro entorno y eso es todo lo que nos llena. La palabra atestado significa que no hay espacio para otra cosa. Sí o sí. Cuando yo meditaba en esto, yo pensaba en algo, yo no sé si ustedes han visto en los trucos de payaso y de magia, que los payasos aparecen 3 bolas, 4 bolitas y las desaparecen. Son como unas bolas de colcha espuma que son fácil comprimirla y desaparecerla. Le estoy más o menos queriendo graficar algo que pasa porque no lo pude traer. El asunto es que si tú, por ejemplo, en un espacio como este bowl, metes, no sé, algunas 200 bolas de esas, que expandidas ocupan un volumen así, pero comprimidas van a caber. ¿Qué pasaría cuando tú lo destapes? Van a salir todas, pero estando tapado caben todas también. Entonces, significa que no hay espacio para más nada. Está atestado. Imagínense que cada una de esas bolas, que justamente ahora está lleno de uvas, y gloria a Dios, imaginemos que esas uvas de un material rígido fueran más blandas, se pudieran comprimir, cupieran todas, pero se destapa, salen. De forma similar pasa cuando nosotros decidimos venir a los pies de Cristo. Cuando venimos a los pies de Cristo y decidimos seguir al Señor, como la mayoría de los que estamos aquí presentes, y gloria a Dios por ello, se destapa toda esa maldita concupiscencia, pero puede seguir quedando cosas dentro. Incluso somos propensos a que sigan cayendo cosas dentro, y de ahí la importancia de permanecer llenándonos de Dios a través del Espíritu Santo. La Biblia, en la palabra de Dios, se nos muestra el Espíritu Santo como el río de agua viva. Y como río es un agua que vive fluyendo. Y es importante que esa agua viva fluyendo para que continuamente saque de nosotros lo que queda, aún hayamos aceptado al Señor. Poniéndole esto de alguna forma en la analogía de la nutrición, en cuanto a mi experiencia, yo hace mucho decidí llevar una vida lo más saludable posible. Y en algún momento yo comencé a contar, como dicen los macros, es decir, cantidad de proteína, cantidad de carbohidrato y la grasa. Yo venía contando proporciones, y a veces yo llegaba al peso que quería, a veces no llegaba. Y recientemente me di cuenta que además de los macros, hay algo que se llama calorías. Que todos nosotros hemos escuchado lo que son calorías. Y todos nosotros sabemos que si tú consumes más calorías de las que consumes, se almacena en grasa. Si tú consumes menos, irás quemando grasa. Todos lo hemos escuchado y yo de alguna forma más que ustedes. Pero yo de alguna forma durante años venía concentrándome en los nutrientes y no estaba mirando tanto la caloría, esperando que las calorías se resolvieran solas. O sea, le estoy hablando porque en mi andar, luego de haber decidido estar saludable físicamente, continuamente vivo aprendiendo. Es ahí donde yo quiero caerle. Vivo aprendiendo porque cuando tú tomas una decisión y eso se vuelve parte de tu vida, como es la vida de nosotros en Cristo Jesús. Aceptamos servirle,
porque entendemos que sin Él estábamos condenados a muerte, sino que estábamos muertos ya por estar separados de Dios. Cuando decidimos adquirir este estilo de vida, hay compromisos que vienen con esto para que seamos realmente bendecidos en Dios. Porque yo les mencionaba ahorita que dentro de nosotros hay dos naturalezas espirituales que compiten una con otra, que es la carne y el espíritu, porque realmente la que tú más alimentes es la que irá prevaleciendo en ti. Génesis capítulo 4, gloria a Dios, verso 7. Caín y Abel, un caso sumamente conocido, pero este versículo para mí siempre me ha llamado a la reflexión. Dice el Señor confrontando a Caín luego de haber sido desaprobado delante de él: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no tenemos un espíritu fortalecido en Dios y constantemente nutrido, será el pecado que será siempre materializando en nosotros y nosotros seremos presos y esclavos del pecado. Yo veía recientemente una película, un clásico, digo un clásico porque es sumamente conocido, que es Scarface. No estoy recomendando que la vean, pero yo dije, bueno, ya que es un clásico y me gusta el cine, me permití verla. Sumamente tóxica. Pero hay... No, yo no la estoy recomendando, pero sí, Dios me ha permitido que en cada cosa que yo me voy exponiendo voy teniendo aprendizaje. Dios me va mostrando cosas, porque dice su palabra, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y Dios me ha dado esa gran dicha, que entre las multiciencias, entre las películas, siempre Dios me va dejando cosas. Y yo, wow. Gloria a Dios. Hay una frase de este nuevo emprendedor de un negocio ilícito, donde él ve que su mentor, ya él lo tiene desaprobado. Él dice: mira, él no va a durar mucho, yo sé que me voy a controlar esto porque él es débil. Porque él es esclavo, o a él lo gobiernan las pasiones por las mujeres y el vicio de lo que él vende. O sea, ya él le tiró un escáner diciendo, él es un esclavo de su vicio. Y lo catalogó como débil. Yo dije, wow, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido débiles y presos de vicios y de cosas que sabemos que no nos convienen y seguimos sumisos a eso? Pero ¿qué pasa? Pasa que de alguna forma no hemos caído en cuenta que es que nosotros, y como leímos en Santiago hace poco, estamos llenos de todas esas cosas. Y simplemente cuando se presenta la ocasión, se conecta con lo que ya hay nuestro, se activan, diciéndolo de alguna manera. Entonces, por eso es que es sumamente importante que así como, si usted quiere, tal vez usted no lo ha hecho, yo he hecho el ejercicio de cada día más a aprender de cómo cuidar mi cuerpo, también hagamos el ejercicio de cuidar cada vez más nuestro espíritu y comencemos haciendo los ajustes que nunca se van a acabar. Importante que sepamos, nunca se van a ir acabando ni lo que aprendemos ni lo que vayamos ejecutando. Y en el andar vamos a errar. Pero es importante que no nos detengamos y que en ese andar Dios en su misericordia nos va a revelar cuando nos estemos desviando. ¿Cómo Dios me trae esta reflexión sobre la analogía entre la carne y el espíritu? Y se lo tengo que dar como testimonio y no orgulloso de eso. Hace un tiempo yo estaba, no sé, de alguna forma recreándome. Y digo recreándome, no era nada malo, era haciendo una actividad física al aire libre. Y mis ojos se distrajeron en algo que después que yo quedé en cuenta dije, wow, pero yo no debería estar haciendo esto, o mirando esto, o dedicándole tanto tiempo a esa imagen que vi. Y yo realmente dije, hay algo que me está ganando. Y sin lugar a duda fue mi carne. Pero mi carne no me la pusieron de afuera, yo sí que la tengo adentro. Y eso simplemente fue para mí una alerta de que yo debía buscar e intimar más en Dios para que mi espíritu se fortalezca más en Él. Hay una frase que yo leí hace mucho en pandemia, cuando arrancó el 2019, el tema de los TikTok y la cosa, y había una imagen de dos lobos. Y la frase dice así: dentro de nosotros compiten dos lobos, uno bueno y uno malo, y ganará el que tú alimentes más. Gloria a Dios. Entonces, de ahí viene la importancia de este tema, de alimentar y nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, que son, incluso las herramientas que Dios nos dio, fueron herramientas espirituales. Pero ¿qué pasaría si Dios nos da herramienta a un espíritu que no está lo suficientemente fortalecido para usarlas? Amén. Entonces, la invitación a pensarlo así. Vamos
a más. En el culto pasado, el pastor citaba a un caso de Usías, que fue el que murió por querer hacer algo bueno cuando tocó el arca. Y el pastor citaba, y ciertamente fue así, la culpabilidad que sintió el rey David, porque él era el líder y él era el llamado a cuidar esto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto es así? Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, perdón, me da un chancecito por favor. Perfecto, en el libro de Levítico, me falta el capítulo, yo lo tengo aquí pero me falta el... perdón, Deuteronomio 17, verso 18, gloria a Dios. 17, verso 18. Ténganlo ahí con el dedo puesto, pero quisiera volverle a leer en Santiago capítulo 1. Habíamos leído hasta el 15, pero ¿qué dice el 17 y hasta el 18 de Santiago capítulo 1? Siga con el dedo puesto en Deuteronomio, pero antes de cruzar allá quiero leerles esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Esto es en contraposición de que Dios no nos tienta, sino por el contrario, lo bueno es lo que Dios sí da. Amén. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, aquí subraya esta parte y apodérese de esto, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, también de sus palabras que en Él somos nuevas criaturas. Y en ese ser nuevas criaturas, dice su palabra en Apocalipsis capítulo 5, verso del 9 al 10, en énfasis en el 10, donde dice, y nos has hecho para nuestro Dios, es decir, hablando de Jesucristo, el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, ya resucitado, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra en su segunda venida, pero desde ya estamos haciendo el ejercicio de ser buenos reyes y sacerdotes. Yo siento que dije muchas cosas, pero quisiera que no se me pierdan. Me devuelvo y lo busco. Ok, están ahí, me siguen atrás, me siguen. Gloria a Dios. Habiendo entendido que Dios, por Jesucristo, con su muerte, nos ha hecho reyes para Dios, y habiendo nosotros empoderado de esta información y de esta realidad por haber aceptado a Jesús, quisiera que vayamos a Deuteronomio 17, donde en mi Biblia tiene como título Instrucciones acerca de un rey. Dios en el Antiguo Testamento dejó un camino hecho para lo que debíamos hacer los reyes en nuestro rol de reyes, porque un rol o una posición lleva compromisos. Amén. Dice el 18, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces recibirá para sí recibirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Cuál es esta ley? La palabra de Dios que había hasta el momento. Hoy día está más extensa, pero igual buenísima. Del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Es decir, esta información de la palabra, de la boca de Dios, estaba bien cuidada por los levitas, que eran los ministros de Dios, pero esta se la pasaban al rey para que el rey en un libro en blanco, en un papiro, hiciera una transcripción él mismo. ¿Y qué más dice? Y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días leerá en él. ¡Aleluya! Está instruido por Dios, es decir, que si nosotros hemos aceptado vivir un estilo de vida saludable, espiritualmente hablando, hemos querido consumir la dieta de Jesús, el pan de vida, esto es parte de lo que deberíamos estar haciendo. Por eso yo le decía que el conocimiento de Dios y en Dios no se acaba. Por algo Él manda hacerlo todos los días. Y añade, ¿para qué? Para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Por eso es que el rey David era sumamente responsable de la muerte de Usías, porque el rey David, en calidad de rey, hizo este ejercicio. Él estaba llamado a conocer lo que Usías debía y no debía hacer y velar para que se hiciera como correspondía. Y Usías actuó sin deber, porque Usías ciertamente era sacerdote, pero dentro del sacerdote habían diferentes linajes.
y un linaje específico de la tribu de Leví era la destinada para hacer esta transacción, esa transferencia, más allá de que también no debía cargarse en animales. Pero también, aunque hubiese sido sobre hombro de hombres, aún así había una falta, y era que él no era apto para esto por no ser del linaje. Entonces, ¿por qué le quiero decir? Porque a la medida que nosotros nos nutrimos espiritualmente, ya vimos que la palabra de Dios es que nos va a ir fortaleciendo. También trae sus consecuencias el no nutrirnos correctamente. Y lugar a duda y consecuencias que no solamente nos afectarán a nosotros, sino a terceros, como el caso de Usías, como acabamos de mencionar. Cuando tú no cuidas tu salud como corresponde, tú tal vez estás poniendo en la carga de tus hijos a futuro algo que tú pudiste evitarle, por decirte algo, o en tu pareja, o en lo que sea. O sea, gente que te quieren y no te van a dejar, pero tú te buscaste un problema que más gente se van a tener que involucrar en cuidarte. Si llega, llegó. Ahora bien, si en tu mano está hacer algo, ¿qué de malo hay que tú lo hagas? Entonces, el alimento espiritual es la palabra de Dios. El que ha decidido seguir a Cristo debe entender hoy que hay un gran compromiso en escudriñar cada vez su palabra. Y déjenme decirle cuán serio es tener un espíritu fortalecido, y es que nuestra fe corre peligro. Porque como estamos constantemente expuestos a información, algunas de una vez levantan la voz de alerta, mire, esto está mal, lo suelto, pero hay otras informaciones que son tan sutiles como nocivas. Por ejemplo, algo real que me pasó recientemente, es que alguien me hace un planteamiento y me manda un video de un debate entre un judío y un pastor cristiano. El judío, o en el pueblo judío, exponen ciertas verdades para ellos que pudieran a uno llevarlo a la confusión. Como por ejemplo que en el libro de Mateos, cuando dice que y vendió el terreno por las 30 monedas de plata, en el libro de Mateo cita a un profeta que aparentemente está en otro profeta. Son temas de profundizar, que esto no es para la clase, pero sí les quiero decir que cuando ustedes se están robusteciendo en la información, son menos propensos a ser engañados. Porque cuando alguien viene de afuera y siembra en ti la duda y la incredulidad, ya tú tienes un problema que pudiste haberte evitado. Cuando en tu mente llega la inquietud de que si Jesús, Jesús existió y Jesús es mi Señor, pero Jesús es el Mesías o no es el Mesías, porque el Mesías es Él cuando Él subió y el Mesías es cuando Él vuelva. Ahí es que Él es el Mesías, porque ahí es cuando Él viene con la gloria, que son cosas de las que también se debaten por ahí. Tú te vas a romper la cabeza y tu fe puede tambalearse. Dije algo que medio lo confunde, porque no voy a profundizar mucho en eso. Pero sí le quiero decir que hay gente que se está súper, ultra, mega capacitando. Quizá usted más que usted, y usted no va a tener herramientas para quedarse entonces con la boca. Primero, no va a poder defender tu fe como en la Biblia Pablo nos manda, que tú tienes que poder defender tu fe, pero también te puedes incluso poder deslizar y salirte de cualquier creencia diciendo, bueno, si él te dice esto y es verdad, y te dice, bueno, pues yo me voy a salir porque yo no voy a tenerlo y Dios que haga lo que él quiere. Entonces tu fe puede correr el riesgo. Entonces, por eso es importante que tú te nutras en esto, porque ya tú tienes claro que no depende de un tercero, sino de ti y de lo que Dios va a hacer contigo, pero porque tú estás continuamente buscando a Dios. Es importante eso, no dejes tu salud espiritual a la suerte. Si nosotros estamos en un tiempo de gracia donde todos nosotros tenemos un manuscrito que ya, no sé si es una dicha, porque a mí me encanta hacerlo, pero ya tú no tienes que hacer la transcripción que el rey tenía que hacer porque ya tú lo tienes impreso. A mí me gusta escribir y cuando yo voy a predicar por lo regular, y esto yo no digo que ni lo recomiendo, ni no lo recomiendo, a mí me gusta y me sirve. Cuando yo tengo el versículo yo lo transcribo, porque yo siento que de alguna forma lo interiorizo más. Ya tú no tienes ni que hacer eso, si tú quieres nada más lo lees. Pero a veces, no siempre nos pasa, es raro que nos pase, pero le dedicamos más tiempo de hora a las redes sociales que a la palabra de Dios. ¡Aleluya! Casi no nos pasa, pero a veces pasa. Que tú te levantas y apenas dices, oh, gloria a Dios, te amo, y tal vez oras, a veces uno ora más, otro ora menos, pero no necesariamente se escudriñan la palabra. Yo tengo la dicha, Dios me ha dado la dicha de que de cada culto me queda alguito. Por ejemplo, me queda del pastor Usías, que el pastor mencionaba, del rey de Usías, me queda que el hermano Octavio en un culto una vez dijo que nosotros, cuando hablaba acerca de la lámpara del cuerpo, que son los ojos, no sé si se acuerdan, todo lo que consumimos por los ojos impacta nuestra alma y nuestro espíritu. El hermano Octavio lo citaba y realmente todo eso está escrito.
Y qué maravilla es que cuando aquí Juan Emanuel trae la palabra, el pastor trae la palabra, el vaso que se trae la palabra, y eso se corrobora con lo que usted ya vio en lo íntimo con Dios. Y siempre va a pasar que va a traer algo nuevo, pero no es lo mismo que siempre, todo sea siempre nuevo, porque usted no está haciendo ningún andar personal en Dios. Que tú nada más vayas, no sé, al gimnasio cuando vaya a diciembre, o comience a hacer ejercicio o a hacer la dieta para Semana Santa. No es lo mismo, que eso es similar al que solamente se nutre de palabra de Dios el domingo. Bueno, como me siento sumamente mal, voy este domingo a ver qué Dios hace conmigo. Bien, porque realmente nosotros como parte espiritual tenemos necesidad espiritual y hay que atenderla como atendemos al cuerpo. Hay necesidad espiritual porque si no, te va a llenar un curso de coach, un mentor de qué sé yo quién, que va a tirar una meditación para que tú te aísles en un monte y van a encontrarte con tu ser y con tu luz divina. Y todas esas cosas que surgen de encuentra la verdad en ti, todo eso es alimento espiritual. Todo eso es alimento espiritual. Como en lo físico hay comida chatarra y comida que realmente nutre. ¡Aleluya! Sin lugar a dudas. Entonces, cuando tú te entras a las redes sociales y le das YouTube, ahora los Reels, que son unos videos short, es muy fácil consumir de todo muy rápido. No sé, tal vez alguna generación me va siguiendo más que otra. Pero tú agarras el celular y en media hora tú te tiraste 7 temas. Así para arriba, chuchu. Entonces, cuando tú te das cuenta, wow, ya mañana voy a trabajar, te tiraste poco nutriente espiritual. ¿Y qué pasa? ¿Qué dijimos de los dos lobos? ¿Cuál tú estás alimentando más? A la hora del none, aparte hay uno que tú tienes que irlo matando diariamente porque con ese tú llegaste. Pero para colmo le está dando comida todos los días de a mucho. Y el otro que te puede defender, que es el que se conecta con Dios, tú lo tienes flaquito y lánguido. Cada vez que llega la tentación, el otro va a decir, cállate la boca, que el que sabe soy yo. Tú lo vives alimentando. Entonces tú te pones a hacer el ejercicio en tu balance, ¿qué tú estás comiendo? Yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio real de que cuando van a comprar un producto se fijan en la tabla nutricional. No sé si ustedes lo han hecho. Para mí es algo que se ha vuelto tan divertido como estresante. Porque se lo tengo que confesar, porque cuando yo descargo una aplicación ahora, y la recomiendo. No le voy a decir el nombre porque no voy a dar publicidad gratuita, pero yo recomiendo que ustedes le vayan poniendo ojo a lo que van ingiriendo a nivel de nutrición. Por ejemplo, esta aplicación, si yo pongo 3 huevos, me dice cuánta proteína me aporta, cuántos carbohidratos y qué caloría me suma. No, para. Es real, pero yo digo, yo lo decidí hacer. Yo no estoy diciendo hágalo, es mi decisión. Y todos tenemos en común que todos decidimos seguir a Cristo. Entonces, yo le estoy trayendo una analogía de algo que todos tenemos en común y es que todos queremos seguir a Cristo y alimentarnos de la dieta espiritual. Entonces, si usted decidió eso, para el que no ha decidido eso, la vida tuya y la mía es estresante. Porque tiene que dejar de hacer esto, tiene que dejar, y ahora tengo que hacer. Entonces, nuestra vida, ya convencida que es nuestra salud, para otro que no está aquí es estresante. Para mí, mi tema de nutrición físico es estresante, pero me apasiona. Porque yo digo, en algún momento yo voy a atravesar esta curva de aprendizaje y ya voy a estar en un estilo que yo quiero. Me cuesta, pero en algún momento ver el fruto, como vimos ahorita en Santiago, que el pecado que materializamos hoy viene de pensamientos que tenemos y viene de hábitos que tenemos que al final termina dando a luz lo que no queremos. Pero estamos haciendo lo que no debemos hacer, pero estamos viendo lo que no queremos. Entonces queremos cambiar las acciones sin cambiar la mentalidad. Gloria a Dios. Por eso dice Romanos 12:2, pastor. Transformado mediante el conocimiento, renovar nuestro pensamiento conforme el conocimiento de la palabra de Dios. Es sumamente frustrante tú querer cambiar una acción cuando tu mente quiere hacer todo lo contrario. Ahora, contrario es cuando tu mente se está llenando de Dios, que se va maravillando de Dios y que tú dices, wow, yo quiero parecerme a David. Mi líder, mi influencer no es fulano de tal, mi influencer es David, porque yo quiero imitar la vida de David. Yo admiro de David que David se tiraba para el monte a tocar la música sin que nadie lo oyera, porque era él y Dios. Entonces, David para mí es un influencer. Yo le elegí. La vida de David yo la admiro como líder, fue exitoso en todos los renglones. En líder de ejército, en líder, en adorador, en conquistador, en rey. O sea, en cualquier ámbito de profesión secular, para mí no hay mejor líder que él. Si yo lo miro cualquiera de mi actualidad, o sea, yo miro a David.
Entonces, ¿pero por qué yo lo tengo a Él? Porque yo me deleito en la palabra de Dios. Y la gloria es de Dios, que me lo ha concedido. Y aún en mi deleite de la palabra de Dios, a veces duro días sin leerla. Me ha pasado. O no la leo como yo quisiera. Igual, si yo decidí seguir cierto estilo de vida, de nutrición, de ejercicio, hay meses donde yo suelto el ejercicio. O hay veces donde yo dejo de mirar ciertos nutrientes. O sea, descuido ciertas cosas que ya yo decidí que me apasionan y me importan. Y a todos nos pasan que en algún momento podemos desviarnos. Pero Dios hoy nos dice, hay que prestarle atención a esto por nuestro bienestar. Y en ese bienestar viene el deleite. Porque es duro el sacrificio, pero cuando viene el resultado, que en vez de tú decirle que sí al pecado, tú vienes y dices, wow, pude ver el dardo que me pasó cerca, pero no me dio. Ahí la gloria es diferente. Ahí cuando tú dices la victoria llega, tú dices, ha valido la pena el habitar en Dios. Ay, Señor, gracias porque me libraste de meter la pata. Diferente a todo el mundo está en el piso. Ay, 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 levántame. O sea, sí, levántame el riel para arriba. Así, ahí viene video, y viene video, y viene video. Y sobre ese consumo, y como le decía, hay alimentos que tienen ciertos nutrientes, pero también en esos nutrientes que te brindan, hay ciertos compuestos que no compensan el nutriente que te están dando. Por ejemplo, te da 8 gramos de proteína, pero te da 3.250 kilocalorías y grasas fat o grasa saturada. Tú estás diciendo, bueno, esa caloría yo la puedo tener limpia del suero de leche. Y ya tú dices, bueno, ese nutriente lo busco en otro lado. Pasa similar a que tú dices, bueno, en YouTube yo encuentro este canal que me gusta, este canal me habla de Dios, pero ¿qué pasa en ese canal? Te tiran un anuncio, ese canal te tira otra sugerencia que no necesariamente de eso, y tú te vas con el amague. Tú te confundes, tú consumiste cierta cosa buena, tú le dedicaste 5 minutos a ese tema bueno, pero te quedaste enganchado por 2 horas más con otro contenido. Similar a los alimentos que vamos consumiendo físicamente. Tú te distraes con este nutriente, pero dejaste de ver lo otro. Ejemplos triviales. Yo investigando, que siempre encuentro algo nuevo, del aceite extra virgen, de oliva extra virgen, que es que el más se recomienda. Resulta que el preferido debe ser el que dice extraído en frío. Miren qué detalle tan, iba a decir una palabra muy cosa, pero qué detalle tan tonto que yo tengo que fijarme en que diga extraído en frío. Pero ¿qué pasa? La mayoría de aceites no lo dicen. Y como no lo dicen, yo nada más me fijo en extra virgen. Entonces, le quiero decir que es un mundo sumamente enorme y nunca acabamos de aprender. Y por eso Dios nos manda, en su sabiduría, estudiarlo todos los días. Porque con todos los días, un 1% que tú mejores en el año va a ser, no sé, un por ciento importante. Con un 40%. Lo que tú aprendiste hoy nuevo, lo que tú mejoraste hoy espiritualmente hablando, aunque tú te sigas tropezando, te va a tropezar menos. Y cuando pasen los años no te van a pasar de balde en los caminos de Dios y espiritualmente hablando. Tú te vas a dar cuenta que con las cosas que tú errabas y las cosas que mayormente te hacían caer ya no son para ti un tema, pero porque tú has ido haciendo tu tarea. Porque, ¿qué decimos en la universidad? Y pongo de ejemplo la UAS. Y esa carrera, ¿qué tiempo dura? 6 años. 6 años, pero tú te inscribes y porque pasen los 6 años tú no te vas a graduar. No comiences a pasar materia, a ver si es verdad que tú en 6 años vas a salir. Entonces tú te inscribes en el Evangelio, en el libro de la vida. Hey, Señor, yo quiero estar ahí. Sí, pero no comienzas a hacer tu tarea y espera que todo pase solo. Dios, Cristo Jesús, que murió por ti, hizo el paso de que te quita la tapa para que todas esas bolas salgan de pecado. Y te dice, oye, sígueme, cáeme atrás. Jesús dice, sígueme, cáeme atrás, y por eso Él nos hace discípulos. Porque al hacernos discípulos, nos deja la responsabilidad de caerle atrás. Si se quiere ver así. Si se quiere ver a Él como un coach, un profesor, un mentor. Que también es un gran amigo. No nos deja y dejó, así como David es un testimonio para mí, la misma vida de Jesús es un testimonio para nosotros. Entonces, Él dejó las instrucciones de lo que deberíamos estar haciendo. Y Él, en su nutrición espiritual, yéndonos al libro de Mateo, capítulo 4, la tentación en el desierto, que luego de 40 días de ayuno, fue tentado. ¿Cuál fue la primera tentación? La comida. Pero ¿qué pasa? Él tenía hambre física, pero la hartura espiritual que él tenía lo hizo vencer la carne. Porque eran 40 días de ayuno. Está bien que su carne estaba débil. Claro que estaba débil, su carne estaba muerta. El cuerpo estaba débil. Tal vez, no lo sé.
Pero seguramente estaba débil. Yo no estuviera tal vez, muy anímico si yo duro 40 días sin comer. Pero yo lo que sí sé que si estoy lleno de Dios, olvídate que tentación no va a haber que me pase por delante. Porque estoy nutrido espiritualmente. Y entre esas 3 tentaciones, una de ellas fue, no solo de pan vivir el hombre, estoy hablando de la respuesta, sino de la palabra que sale de su boca. O sea, Cristo estaba llenísimo de la palabra de Dios. Llenísimo de la palabra de Dios, y todo lo que respondió y toda la victoria que tuvo fue por el conocimiento de la palabra de Dios, pero vivida, porque tú puedes saber que esa comida no te conviene, que ese refresco te hace daño y que el cigarrillo te mata, pero si dice, bueno, igual uno al año no hace daño, y te lo da, te lo bebe y dice, bueno, a otros sí, pero a mí no, también. En psicología hay un término muy famoso, realmente no me acuerdo cuál es el término, pero significa que uno muchas veces hace lo que no debe hacer pensando que a otros sí, pero a ti no. Tal vez alguien se lo sepa, pero no me acuerdo cómo se llama. El tema es que todo el mundo peca de creer que las consecuencias a otros le llegan, pero a ti no. Hasta que te llegan las consecuencias, un cigarrillo no es nada, hasta que te da cáncer, Dios te libre. Un cuernito no es nada, porque en ese cuernito no te descubrieron. Pero como en ese cuernito no te descubrieron, a otros sí, pero a ti no, tú vuelves y pegas el cuerno hasta que te van a descubrir, porque ya tú enganchaste con el placer de disfrutar lo no debido, más la creencia de que a ti no te van a agarrar. Como el que roba una vez, dicen que puede que robe 2 veces, porque la primera vez no te agarraron, no hubo consecuencia y solo te quedó el placer de lo mal hecho. Por ende, hay un gran llamado a cuidar lo que comemos y lo que consumimos, porque probar ciertas cosas a veces nos puede dejar enganchados. Libro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿No vamos a poner ahí atrás? Sí. Gloria a Dios. Bueno. Estamos bien de los dedos. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos que no lo contaminase. Es decir, Daniel, y esto lo hemos hablado varias veces, Daniel no se rehusó de comer de esto porque era venenoso, ni que era tóxico necesariamente para su cuerpo, sino que él sabía, porque Dios se lo reveló por su devoción a Dios, de que eso no le convenía. De igual forma, nosotros los cristianos debemos ser celosos con las cosas que consumimos. Y aquí estoy hablando de contenido informativo, videos, conversaciones, músicas, imágenes, etcétera. Y que tenemos que ser muy cuidadosos, y el hermano Octavio recuerdo que lo mencionaba, porque todo eso puede terminar contaminándonos o dejándonos enganchados a cosas que luego nos van a ser difícil soltarla, porque recuerden que tenemos una base pecaminosa que vino desde la herencia de nuestros padres y yo también pensaba cuando meditaba en esta prédica sobre qué pasa cuando alguien dice, bueno, yo no tengo que leer esto porque esto lo escribió un hombre, y qué pasa de los hombres que sí recibieron la palabra de Dios directamente de Dios y no de escritos. Pasa que conforme el hombre iba pecando, cada vez más hacía la brecha con Dios, y por ende ya la palabra que Dios iba dando era la que ya había dado y estaba escrita. Vamos al inicio con Adán. En el huerto, Adán hablaba directamente con Dios y Dios le dejaba saber de tú a tú lo que había que hacer y lo que no hacer. Era tan sencillo como eso. Adán peca y prueba, como hablábamos ahorita, el sabor de hacer lo mal hecho, ya queda en su ADN la posibilidad de volver a hacer lo mal hecho. Por eso aquí hacemos el resalto de lo que tú te puedes evitar consumir. Subió, fulano de tal tiró tal video. Si tú te enteras de que eso realmente puede ser nocivo para tu salud, no lo veas. Hay una película que yo una vez vi que se llama El abogado del diablo. Y esa película yo la vi real. Yo tuve que durar un tiempo para desintoxicarme de imágenes que yo veía ahí adentro. No la recomiendo, la cito para que si alguien no la ha visto, le huya. Pero lo que te quiero decir es que hay cosas que tú no tienes que probarlas. Y más si Dios te inquieta para que no la pruebes. Porque puede ser que Dios permita que tú la pruebes. Por ejemplo, a Oseas, Dios le dijo por un propósito que vaya y se casara con una prostituta. Porque Dios es soberano y contigo puede hacer como Él quiera. Ahora bien,
Si tú que tienes el Espíritu Santo dentro, que te advierte, te dice, güey, no te comas eso, hale caso. Por eso yo no voy a tirar aquí una religiosidad de que ve esto y no vea lo otro. Dios trata con cada quien. Ahora bien, tenemos que ser muy cuidadosos de realmente estar atentos a la voz de Dios cuando nos advierte de que eso sí y eso no. Entonces, te quiero decir que cuando me expuse a esa información, a ese contenido visual, yo sentí una contaminación fuerte, que me duró varios días. Creo yo que días, cuidado, si meses. No es reciente, hace muchísimos años, y todo tiene que ver con digamos, la misericordia de Dios y el crecimiento espiritual, pero te quiero decir que Adán tenía la interacción con Dios, no había manuscrito porque Dios no tenía que, se lo decía de tú a tú. Adán peca, ya Dios se distancia, pero seguía Dios aún interactuando porque interactuaba con los hijos de Adán, interactuaba con Caín y Abel, ya lo vimos. Pero ¿qué pasa? A Caín peca matando al hermano. Más distancias hay entre Dios y el hombre. Más distancia hay porque si lo mínimo que yo te estoy diciendo de tú a tú no lo obedeces, menos te voy a decir mi forma de verlo. Pero la Biblia, o en la historia de la Biblia, vemos que esto se corrobora porque cada vez más Dios hablaba por medio de gente, porque ya no quería ni hablar directamente con el hombre por desobediente y malagradecido. Vienen los profetas. En el tiempo de Noé, solamente a Noé Dios vio acepto y solamente a Noé le daba instrucción, no a todo el mundo, porque todo el mundo estaba distanciado de la voz de Dios por su desobediencia. Y como leímos ahorita en Romanos, por nuestro pecado, por nuestra concupiscencia, Dios nos entrega a la maldad. Hagan lo que ustedes quieran. Y terminamos atestados de toda cosa mala, consumiendo todo lo que no deberíamos, sabiendo que no nos conviene. Dios va dejando la Escritura y hoy día la voz de Dios, el alimento de Dios es la Escritura. Porque ya así lo dejó, así lo instruyó y nos ha regalado el Espíritu Santo para revelarnos lo que Él quiere. O sea, está todo debidamente funcional para que estemos debidamente alimentados espiritualmente. Porque hay que estar consciente de que si no alimentamos al Espíritu, el otro se va alimentando solito. Porque tú todos los días sales de tu casa, tú todos los días escuchas y ves contenido. Y si, todo eso te va impactando por menos que tú creas. Primero, eso está ahí dentro de ti. Y lo segundo, todo lo que tú ingieres por los oídos y los ojos lo alimenta. Entonces, ¿qué de ti está? Ponerle atención, así como tú tal vez atención a ciertos alimentos, ponerle atención y vuelvo y digo, atención e intención al contenido que le das a tu espíritu. Palabra de Dios, alabanza. Ahorita decía el hermano Gustavo que dentro de las alabanzas Dios revela y muestra cosas. Yo estoy de acuerdo con eso. Dios me habla mucho en las alabanzas. Porque hay alabanzas que me gustan, me conectan y cuando yo digo eso es bíblico, es más, hay prédicas que Dios me ha dado de alabanza. Eso es así. Entonces cuando tienes una vida de adoración, de alabanza, la cosa es sumamente maravillosa. Libro de Isaías. Espérate, mi reloj está van a ser las 3. No, confírmeme si mi reloj está mal. Doy 40. Doy 40. No, verdad, que está un pantallazo, gracias a Dios. Bueno, entonces vamos al libro de Isaías. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, yo decía, con razón que la pastora tiene la mano aquí. Ya voy, pastor. Perdón. Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. Aquí vamos a ver un escenario que tal vez usted lo ha escuchado, que es la vida del rey Ezequías. Según la palabra de Dios, según lo que aprendemos, Ezequías fue uno de los reyes más aceptos para Dios, porque él intencionalmente servía a Dios. Él quitó los altares de los ídolos y buscó que el pueblo adorara a Dios. ¿Qué pasa? Ezequías, en una ocasión, Dios le da la sentencia de que va a morir. Él cae enfermo de muerte, pero Dios se lo confirma a través del profeta, güey, tú vas a morir. Dice el profeta Ezequías, verso 16. Vamos a leerlo desde el 14. Esto es en la oración, porque cuando el profeta Isaías le dice, tú prepara todo, que mañana te mueres, Ezequías comienza a orar, se voltea hacia la pared, y aquí añado, eso yo lo escuché anoche, y dije, esto alimenta perfectamente la prédica, gloria a Dios. Como la grulla, esto es Ezequías orando, como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho.
Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Estamos hablando de su padecimiento más su sentencia. Dice el 16, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida del Espíritu. Atención ahí, la vida del Espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Él estaba hablando a un Dios que responde, a un Dios que da vida y a un Dios que vivifica el Espíritu. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. 19, y subrayelo también, el que vive, este te dará alabanzas como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Es decir, que si nosotros estamos llenos de una salud espiritual, la alabanza debe estar en continuo en nuestras bocas. En la alabanza somos edificados, somos bendecidos, Dios nos da palabra. Los salmos están llenos de revelaciones, de profecías, de verdades, y son alabanzas a Dios. Porque cuando tú alabas a Dios, Dios te habla. Dios te habla y te revela cosas y nutre tu alma. ¿Por qué? Dijo Jesús, citando un dicho del Antiguo Testamento, que todo lo que sale de la palabra de Dios alimenta, vivifica. De eso vive el hombre. Entonces, cuando tú alabas a Dios y provocas que Él te hable a tu espíritu, tú estás alimentando tu espíritu y tu alma. Entonces hay un llamado también, no solo a estudiar la palabra, no solo a comer el pan de vida como así vivió Jesús, sino también adorando a Dios, alabándolo en todo momento. Yo tengo algún tipo de reflexión, porque yo digo, en mi apartamento yo quisiera vocear y alabar, pero me da cosa de que los vecinos me escuchen. Es un tema mío, porque no es tema del vecino. Ahora bien, un reto que yo he ido asumiendo en Dios, en cuán tanto o en qué manera nosotros abrimos la boca para adorar a Dios. Porque vemos la vida de Pablo y Silas, que estando en la cárcel junto a un reguero de gente de todo tipo, ellos alababan a Dios voceando. Y ciertamente hay un llamado a la prudencia, pero hay que ver hasta qué punto somos prudentes y hasta qué punto somos cobardes. Entonces, hay retos y hay desafíos en Dios que Dios nos tira. Como dice un jefe mío, hay títulos. Cada quien va cogiendo su título y va accionando en pos de eso. Hay llamado para cuidar nuestra salud física. Hay llamado para cuidar nuestra salud espiritual, que es con la cual peleamos la batalla para que nuestra alma sea salva. Dios quiere que nuestra alma sea salva. Dios nos provee de herramientas espirituales para que nuestra alma sea salva, pero nosotros debemos fortalecer y procurar que nuestro espíritu se vaya fortaleciendo continuamente. Porque el Espíritu Santo de Dios habita y se mueve en la tierra. Está a la disposición de todo el que ha elegido vivir el estilo de vida saludable de Jesús, espiritualmente hablando, consumir el pan de vida. Dios les bendiga a todos.